Primera carta de Pedro. Capítulo 1. De Pedro, apóstol de Jesucristo, a los residentes temporales esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los escogidos de acuerdo con la presciencia de Dios el Padre, que han sido santificados por el Espíritu, con el propósito de que sean obedientes y sean salpicados con la sangre de Jesucristo, que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia que no se corrompe, no está contaminada y no se marchita. Esta se ha reservado en los cielos para ustedes, quienes están siendo protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está lista para ser revelada en el último periodo. Por eso ustedes sienten muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo sea necesario que estén angustiados por diversas pruebas, a fin de que su fe de calidad probada, mucho más valiosa que el oro, que perece a pesar de haber sido probado con fuego, sea considerada motivo de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no lo ven, demuestran fe en Él y están alegrándose muchísimo, con una felicidad indescriptible y gloriosa, al alcanzar el objetivo de su fe, su salvación. Sobre esta salvación, hicieron una investigación minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para ustedes. Siguieron investigando a qué momento en particular o a qué época respecto a Cristo señalaba el Espíritu dentro de ellos, cuando testificaba de antemano acerca de los sufrimientos que le esperaban a Cristo y de la gloria que vendría después. A ellos les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, con respecto a las cosas que ahora les han anunciado los que les declararon las buenas noticias con Espíritu Santo enviado desde el cielo. Estas son las mismas cosas que los ángeles desean mirar con atención. Por lo tanto, preparen su mente para actuar, mantengan por completo su buen juicio y pongan su esperanza en la bondad inmerecida que se les mostrará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito: tienen que ser santos, porque yo soy santo. Y si ustedes acuden al Padre que juzga imparcialmente a cada uno por sus obras, compórtense con temor mientras dure su residencia temporal. Porque ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen, con plata o con oro, con lo que fueron liberados de la forma de vida inútil que les transmitieron sus antepasados. Más bien, fue con sangre valiosa, como la de un cordero sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo. Es verdad que Él fue preconocido antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado al final de los tiempos por causa de ustedes. Mediante Él, ustedes creen en Dios, el que lo levantó de entre los muertos y le dio gloria para que ustedes pudieran poner su fe y esperanza en Dios. Ahora que ustedes se han purificado por su obediencia a la verdad, y eso ha tenido como resultado un cariño fraternal sin hipocresía, ámense unos a otros intensamente desde el corazón. Porque no se les ha dado un nuevo nacimiento por medio de una semilla que se corrompe, sino por medio de una semilla incorruptible, mediante la palabra del Dios que vive y permanece. Porque todos los seres humanos son como la hierba, y toda su gloria es como una flor del campo. La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Pues bien, esta palabra son las buenas noticias que se les han anunciado. Capítulo 2. Así que líbrense de todo tipo de maldad, engaño, hipocresía,
envidia y todo tipo de calumnia. Como recién nacidos, desarrollen un fuerte deseo por la leche no adulterada de la palabra, para que gracias a ella crezcan hacia la salvación, siempre y cuando hayan probado lo bondadoso que es el Señor. Mientras se acercan a Él, una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y valiosa para Él, ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados para formar una casa espiritual, a fin de que sean un sacerdocio santo y así ofrezcan sacrificios espirituales que Dios acepte mediante Jesucristo. Porque un pasaje de las Escrituras dice: Miren, pongo en Sión una piedra escogida, una valiosa piedra angular de fundamento, y el que demuestre fe en ella jamás será decepcionado. Por lo tanto, para ustedes Él es valioso, porque ustedes son creyentes. Pero para los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron, esa ha llegado a ser la principal piedra angular, y una piedra que hace tropezar y una roca que ofende. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Para este mismo fin fueron designados. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque en un tiempo ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. En un tiempo a ustedes no se les había mostrado misericordia, pero ahora se les ha mostrado misericordia. Amados, les suplico como extranjeros y residentes temporales que sigan absteniéndose de los deseos de la carne, los cuales guerrean contra ustedes. Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones, para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras, y como resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección. Por causa del Señor, sométanse a toda creación humana, ya sea al rey como alguien superior, o a los gobernadores como sus enviados para castigar a los que actúan mal y alabar a los que actúan bien. Porque la voluntad de Dios es que al actuar ustedes bien, hagan callar a los insensatos que hablan sin saber. Vivan como personas libres, pero no usen su libertad como excusa para actuar mal, sino para ser esclavos de Dios. Honren a gente de toda clase, tengan amor a toda la hermandad, tengan temor de Dios, honren al Rey. Que los sirvientes estén en sujeción a sus amos con todo el respeto que merecen, no solo a los buenos y razonables, sino también a los que son difíciles de complacer. Porque si alguien aguanta dificultades y sufre injustamente debido a su conciencia ante Dios, eso causa mucho agrado. Pues si los golpean por pecar, ¿qué mérito tiene que lo aguanten? En cambio, si aguantan sufrimientos por actuar bien, eso le agrada mucho a Dios. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes, y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando le estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia. Y debido a sus heridas ustedes fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Capítulo 3. Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos, para que si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas, por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta y su profundo respeto. Que su adorno no sean cosas externas, peinados trenzados, adornos de oro y ropa lujosa,
sino que sea la persona secreta del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios. Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos, tal como Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas, siempre y cuando continúen haciendo lo que está bien y no se dejen dominar por el miedo. Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan una bendición, porque para eso fueron llamados, a fin de que hereden una bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, debe refrenar su lengua de lo malo y sus labios de hablar con engaños. Que se aparte de lo que está mal y que haga lo que está bien. Que busque la paz y vaya tras ella. Porque los ojos de Jehová están puestos en los justos y sus oídos escuchan sus ruegos. Pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. De hecho, ¿quién les hará daño si están deseosos de hacer lo que está bien? Pero aun si sufren por causa de la justicia, son felices. Sin embargo, no teman lo que ellos temen, ni se inquieten. Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Mantengan una buena conciencia, para que digan lo que digan contra ustedes, los que hablan contra ustedes sean avergonzados a causa de su buena conducta como seguidores de Cristo. Porque es mejor sufrir por hacer lo que está bien, si es la voluntad de Dios permitirlo, que por hacer lo que está mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca en la que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a Él. Capítulo 4. Puesto que Cristo sufrió en la carne, ármense ustedes también de la misma actitud mental. Porque la persona que ha sufrido en la carne ha abandonado los pecados, a fin de no seguir viviendo el tiempo que le queda en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las naciones, envueltos en actos de conducta descarada, pasiones desenfrenadas, excesos con la bebida, fiestas descontroladas, fiestas para beber e idolatrías ilícitas. Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con ellos en el mismo estilo de vida desenfrenado y decadente, y por eso hablan muy mal de ustedes. Pero estas personas le rendirán cuentas al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. De hecho, es por eso por lo que también se les anunciaron las buenas noticias a los muertos, para que aunque se les juzgue en la carne desde el punto de vista de los hombres, puedan vivir de acuerdo con el Espíritu desde el punto de vista de Dios.
pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. Ante todo, sientan amor intenso unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios que se expresa de diversas maneras. Si alguien habla, que lo haga como quien transmite las declaraciones de Dios. Y si alguien sirve a otros, que lo haga como quien depende de la fuerza que Dios da, para que Dios sea glorificado en todas las cosas mediante Jesucristo. De Él son la gloria y el poder para siempre jamás. Amén. Amados, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están pasando, como si les estuviera ocurriendo algo extraño. Al contrario, sigan alegrándose al mismo grado que pasan por los sufrimientos del Cristo, para que también se alegren y se llenen de mucha felicidad durante la revelación de su gloria. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Ahora bien, que ninguno de ustedes sufra por ser asesino, ladrón, delincuente o entrometido en asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Más bien, que siga dándole gloria a Dios al llevar este nombre. Porque este es el tiempo fijado para que el juicio comience con la casa de Dios. Sin embargo, si comienza primero con nosotros, ¿cómo acabarán los que no son obedientes a las buenas noticias de Dios? Y si el justo es salvado con dificultad, ¿qué les pasará al irreverente y al pecador? Así pues, que los que están sufriendo de acuerdo con la voluntad de Dios sigan poniéndose en manos del fiel Creador mientras hacen el bien. Capítulo 5. Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de los sufrimientos del Cristo y uno de los que también recibirá la gloria que se va a revelar, les hago esta súplica a los ancianos que hay entre ustedes. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Ni lo hagan actuando como si fueran los amos de los que son la herencia de Dios, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño. Y cuando el pastor principal haya sido manifestado, ustedes recibirán la corona de gloria que no se marchita. De igual manera, ustedes, los hombres más jóvenes, estén en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vístanse todos de humildad al tratar unos con otros, porque Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Su adversario, el diablo, anda a su alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Pero pónganse en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. A Él vaya el poder para siempre. Amén. Mediante Silvano, a quien considero un fiel hermano, les he escrito unas pocas palabras para animarlos y darles un testimonio sincero de que esta es la verdadera bondad inmerecida de Dios. Manténganse firmes en ella.
Les envían sus saludos la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también Marcos, mi hijo. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Que tengan paz todos ustedes, los que están en unión con Cristo.